Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Camilo Osorio, soy del grado 11.1. A continuación, haré la corrección de las preguntas y respuestas que me quedaron mal sobre entrenando. Bueno, básicamente el texto nos habla sobre las ideas principales que tienen distintos autores y escritores y cómo se conjugan con el enunciado. La pregunta es, ¿cuándo nombra el autor la obra de un escritor? A. Al mencionar a Hazlitt. B. Al citar a Alan Poe. C. Al hacer referencia a Lolita. D. Al referirse a Montaigne. Bueno, las respuestas que yo elegí fue la A, porque al inicio hacía mención a Hazlitt, entonces yo creí que pues hacía referencia a Hazlitt en la primera parte, pero la respuesta correcta es la C, porque es la novela más famosa de Nabokov, que pues se menciona en la primera parte del párrafo y ahí está claramente dicho. Bueno, en otra pregunta que me equivoqué es, ¿en cuál de los siguientes contextos es correcto ubicar el texto? A. En una conferencia sobre la aparición de escritores en plataformas como YouTube. B. Como parte de un artículo académico sobre la calidad literaria de la obra Nabokov. C. En un especial periodístico en conmemoración de los 180 años de la muerte de Hazlitt. D. Como parte de un ensayo publicado en una revista dirigida a amantes de la literatura. Bueno, la opción que yo marqué fue la B, como parte de un artículo académico sobre la calidad literaria de la obra Nabokov, porque hacía mención de la obra Lolita. Más sin embargo, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque al hacer mención de distintos autores y sus pensamientos y la forma en su redacción, anécdota, etcétera, etcétera, y a la forma en que escriben, este es básicamente un ensayo sobre los escritores y amantes de la literatura. Otra pregunta que me quedó mal fue la 35. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una idea similar a la expuesta en el último párrafo del texto? Bueno, básicamente el texto nos habla sobre Descartes, que nos dice que el cerebro suele tener alucinaciones o cuando digamos se amputa alguna parte del cuerpo y no tenemos esa parte del cuerpo, nuestro cerebro hace creer que la tenemos. Bueno, A. El uso de sustancias psicoactivas puede alterar la capacidad de controlar nuestra propia mente. B. Algunos estudios sugieren que las experiencias alucinógenas son comunes en la población general. C. Las personas que tienen defectos en la visión pueden tener aumentos en la capacidad auditiva. D. A veces el cerebro construye sensaciones erróneas cuando hay un estímulo físico que las produzca. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque nos dice que, porque nos dice que las experiencias son causadas por complicadas cadenas de eventos en el sistema nervioso que terminan en el centro de control de la mente consciente. Esto hace referencia al uso de sustancias psicoactivas que podrían alterar y controlar nuestra propia mente. Bueno, la 38 del mismo texto me quedó mal. Dice, de acuerdo con el segundo párrafo del texto, cuando la campanilla de una casa se hacía sonar tirando un cordón de terciopelo, eso significaba normalmente que A. El dormitorio del señor, el salón o la sala del billar estaban vacíos. B. El señor necesitaba del mayordomo en cualquier punto de la casa. C. El mayordomo era requerido en el dormitorio, el salón o la sala de billar. D. El dueño de la casa la había activado con el fin de engañar al mayordomo. Bueno, yo marqué la A, que dice el dormitorio del señor, el salón o la sala de billar estaban vacíos, pero la respuesta correcta es la C. El mayordomo era requerido en el dormitorio, el salón o la sala de billar, pues Descartes utilizó, esa es la correcta, ya que Descartes utilizó la campanilla como una analogía para explicar esta alucinación. Antes de que hubiesen timbres eléctricos, intercomunicadores o teléfonos celulares, las grandes casas poseían unos complejos sistemas de cables y poleas que permitían llamar a los sirvientes desde cualquiera de las habitaciones de la casa. Un firme tirón del cordón de terciopelo que colgaba de un agujero en la pared era suficiente para tirar de un cable que gracias a un sistema de poleas estaba conectado a una campanilla numerada en los cuartos de servicios.
Cada vez que una de esas campanillas se sonaba, el mayordomo sabía que se requería de uno de sus servicios en el dormitorio del señor o en la sala de billar. Y por esto la respuesta correcta es la C. El mayordomo era requerido en el dormitorio, el salón o la sala del billar. Bueno, la siguiente pregunta es la 33. Dice, teniendo en cuenta el siguiente fragmento de la infografía, ¿qué función cumple la imagen con respecto al texto escrito? A. La imagen tiene la función de adornar, pues no aporta ninguna información nueva con respecto al texto escrito. B. La imagen constituye una parte del argumento, ofreciendo evidencias que permiten llegar a una determinada conclusión. C. La imagen tiene la función de ilustrar, pues aporta información que permite representar el texto escrito. D. La imagen permite ejemplificar la información textual, demostrando los argumentos presentados durante todo el escrito. Bueno, yo marqué la A porque creí que la imagen tenía pues la función de adornar. Realmente no analicé bien, no leí de forma correcta y la respuesta correcta es la C. La imagen tiene la función de ilustrar, pues aporta información que permite representar el texto escrito, ya que se completa, se conjuga con el texto que nos dicen que cuando las gotas de lluvia impactan contra el suelo se forman burbujas de aire. Entonces la imagen hace la alusión y la función de ilustrar y complementar con el texto planteado en la imagen. Entonces la respuesta correcta es la C. Bueno, básicamente el texto nos habla sobre una persona que se ha dedicado a la literatura. Es un texto bastante profundo, es un texto que narra o que caracteriza distintas experiencias que el autor tiene. Es un texto tomado y adaptado de Vargas Llosa, 2011, Parábola de la solitaria. Bueno, la pregunta es, según el autor, ¿la afición por la literatura puede convertirse en esclavitud? ¿Qué estrategia retórica usa el autor para ilustrar esto? A. Contraste. B. Exageración. C. Comparación. D. Cita de autores. Yo marqué la D, cita de autores, pero me di cuenta que no es la opción correcta porque en ningún momento del texto hace mención o se cita la opinión de ningún experto. Por lo que la respuesta correcta es la C, que explica la presunta esclavitud en el oficio de la literatura comparándola con la dependencia que algunas personas tienen con respecto al parásito de la solitaria. Además, en la última parte del texto nos dice, desde entonces me gusta comparar la situación del escritor con la de mi amigo José María cuando llevaba adentro la solitaria. Esa parte y esa palabra, me gusta comparar, es la clave para que la respuesta correcta sea la C de comparación. Vale, seguimos con la 52. En el cuarto párrafo, en el enunciado raro, sin embargo, no tendríamos problema en creer que esa persona está actuando por razones. La expresión, sin embargo, cumple la función de A. Señalar una contradicción entre la idea anterior y la siguiente. B. Introducir una razón en contra de la idea anterior. C. Contrastar una idea expuesta anteriormente. D. Mostrar una excepción a una idea. La respuesta correcta es C. El conector es, en esencia, de contraste. Además, hace la transición a una idea que, aunque se convierte en una ironía, es completamente a la anterior. Y por esa razón es la C. Había marcado la A, pero no tenía razón lógica para poder marcar la A, entonces es la C. Vale, entonces seguimos con la corrección de las preguntas. 48. Considere el siguiente enunciado del quinto párrafo. Sin la razón no sería posible reflexionar sobre nuestras experiencias. Del texto se infiere que la antítesis de este enunciado es A. Es necesario reflexionar sobre las propias experiencias para emplear la capacidad de razonar. B. Es posible reflexionar sobre las propias experiencias sin emplear la capacidad de razonar. C. Es necesario emplear la capacidad de razonar para reflexionar sobre las propias experiencias. D. Es posible emplear conjuntamente la capacidad de razonar y la capacidad de reflexionar. 49. En el texto, la autora cita la tesis de Aristóteles para A. Desarrollarla, pues aporta evidencia que prueba que la razón es central para el ser humano. B. Contradecirla,
ya que el filósofo rechaza la idea de que los seres humanos pueden ser irracionales. C. Presentar el punto de vista del filósofo, ya que está completamente de acuerdo con él. D. Reforzar su propuesta apelando a otro pensador sin comprometerse con la idea de que la razón es exclusiva de los humanos. En la 48, la respuesta correcta es la B, ya que el enunciado afirma que no puede haber reflexión sin la razón y esta opción de respuesta dice lo contrario. En la 49, la respuesta correcta es la D. Justo enseguida, el texto afirma que no entrará en ese debate el ser de la razón exclusiva del ser humano, pero que parte el hecho de que ella sea importante. Vale, entonces seguimos con la pregunta 50. Considere la definición de la palabra irracional que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, irracional, que no tiene la facultad de razonar. ¿Cuál es la relación entre la definición del diccionario y la propuesta del texto acerca de qué es ser irracional? A. La definición de la Real Academia Española es incompatible con lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. B. La definición de la RAE es compatible con lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. C. La definición de la RAE es una versión abreviada de lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. D. La definición de la RAE completa lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. La respuesta correcta de la pregunta 50 es la B, ya que el texto concluye que luego de analizar la taza de café que solamente las cosas racionales pueden ser irracionales, por ende una persona irracional no tiene la facultad de razonar. Basándose y leyendo con atención el texto, uno puede llegar a deducir que la respuesta correcta es la B. 51. Considere el siguiente fragmento del texto. Un humano con la creencia y el deseo mencionados podría tener una razón para estar allí sin hacer nada, pero ¿una taza de café? ¿Cuál de las siguientes opciones tiene el mismo sentido que este fragmento? Opciones de respuesta. A. Tiene sentido que ser un ser racional actúe como consecuencia de sus razonamientos, pero es absurdo que un objeto inanimado actúe por razones. B. Es absurdo que los humanos actúen sin tener razones para hacerlo. Es igualmente absurdo que los objetos inanimados razonen. C. Es posible que un humano razone de manera extraña, pero es imposible que los demás animales o los objetos inanimados razonen. D. Es imposible que un ser racional crea y desea cosas absurdas. Es improbable que un ser no racional tenga deseos o creencias. Bueno, la respuesta correcta a la pregunta 55 es la A. ¿Por qué? Porque la pregunta retórica que representa el enunciado apunta que a los seres humanos poseen la facultad de razonar, no a los objetos como la taza. Estas fueron las respuestas y preguntas que me habían quedado mal del simulacro. Muchas gracias por su atención, profesor, y que tenga un excelente día. Gracias.